Lenguaje y literatura, octavo grado. Guía 8. La producción de una columna de opinión. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Esta semana realizamos las actividades en tu libro de texto, páginas 58 a la 63. Recuerda trabajar a lápiz. Esta semana escribiremos nuestra opinión. Selecciona un tema de interés para que escribas tu columna de opinión. Por ejemplo, puedes hablar del ciberbullying, del maltrato animal, del derecho a la igualdad, de educación y sexualidad, de alimentación saludable y consejos para cuidar el medio ambiente. En mi caso, voy a escribir una columna sobre el maltrato animal. También, en la página 58, podemos encontrar algunos temas para que selecciones y escribas tu columna de opinión. Redes sociales, ciberbullying, videojuegos, bullying escolar, educación e inteligencia artificial. Como te repetí anteriormente, yo voy a trabajar el maltrato animal. Ahora, en el libro, escribamos el tema que has seleccionado. De todos los temas que te propuse, selecciona un tema del cual quieres hablar. Por ejemplo, yo seleccioné el maltrato animal. Escribe el que tú seleccionaste. Literal C. Determino el propósito de mi columna de opinión. En mi columna de opinión, por ejemplo, yo quiero hablar sobre que conozcan otros tipos de maltrato animal que las personas hacen y no se dan cuenta. Si tienes mascotas, vas a entender de lo que hablo. Literal D. Ahora escribo 3 ideas que quiero reflejar en el texto. De acuerdo al tema que tú seleccionaste, resúmelo en 3 momentos. Por ejemplo, en mi tema voy a hablar de las formas de maltrato animal. También voy a dar ejemplos de conductas equivocadas de las personas que creen que no es maltrato animal lo que hacen. Y por último, una reflexión sobre las necesidades de los animales. Página 59. Construcción. El sintagma nominal. Actividad número 2. Vamos a leer la siguiente información. ¿Qué es un sintagma nominal? Es una palabra o conjunto de palabras dotadas de coherencia sintáctica y significado. En todo sintagma debemos distinguir su núcleo, es decir, su elemento central. Por ejemplo, del sintagma el uniforme nuevo, el núcleo del sintagma es el uniforme y el resto son modificadores del núcleo, los cuales pueden omitirse o variar. Por ejemplo, el uniforme rojo, el uniforme antiguo, y en ambos ejemplos observamos que el núcleo no se modifica. En otras palabras, un sintagma son los diferentes segmentos en que se divide la oración. Por lo general, el sintagma nominal aparece como sujeto cuando se usa un nombre. Hay diversos tipos de sintagmas. En esta ocasión nos vamos a centrar en estudiar el sintagma nominal. Sintagma nominal es un conjunto de palabras que tienen como núcleo un sustantivo que puede estar acompañado por modificadores. Por ejemplo, la casa cultural. Su núcleo es el sustantivo casa. El determinante la acompaña a ese núcleo y cultural es una palabra que modifica
al núcleo. El sintagma nominal también puede ser un nombre o un pronombre. Es válido mencionar que el sintagma nominal puede estar presente en diferentes partes de la oración. Subrayamos entonces la definición de sintagma nominal: conjunto de palabras que tienen como núcleo un sustantivo y que puede estar acompañado por modificadores. Los modificadores son las palabras que acompañan a ese sustantivo, ya sean determinantes, adjetivos u otros. Veamos los tipos de sintagmas que hay. Recuerda, la estructura de un sintagma es la siguiente: lleva un determinante, un núcleo y sus complementos. Veamos el sintagma nominal. Su núcleo en forma de sustantivo, es decir, todo lo que es nombre que lleve un determinante y un complemento será un sintagma nominal. Por ejemplo, decimos que su núcleo es el sustantivo. Veamos esta oración. El niño juega. ¿Qué palabra dentro de este conjunto de palabras es un sustantivo? La palabra niño. Por lo tanto, ese es el núcleo del sintagma nominal. El sintagma verbal. Su núcleo está formado por un verbo. Recuerda que los verbos son las acciones. En el caso de esta oración, el niño juega. ¿Qué palabra es un verbo? Juega. Por lo tanto, ese es el núcleo del sintagma verbal. Veamos el sintagma adjetival. Veamos este ejemplo, donde tiene que ser su núcleo un adjetivo. El pequeño juega. ¿Qué palabra es un adjetivo? Pequeño. Muy bien, es un adjetivo. Por lo tanto, ese es el núcleo del sintagma adjetival. El sintagma adverbial, su núcleo será un adverbio. Y en el sintagma preposicional, lo vamos a identificar porque es un sintagma de cualquiera de los anteriores, pero va precedido de una preposición. Si hay una preposición antes de un sintagma nominal, va a liderar el sintagma preposicional. Veamos la estructura del sintagma nominal. Ya dijimos que va acompañado de un determinante, que puede ser un artículo, o determinantes demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos, exclamativos. Por ejemplo, ahí tenemos la palabra la, que es un artículo. Su núcleo, ya dijimos, puede ser un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. El ejemplo es pirámide. Es el nombre de unas estructuras antiguas. Luego, su complemento del nombre, del sintagma nominal, puede ser un sintagma preposicional, un sintagma adjetivo o simplemente un sintagma nominal. Por ejemplo, egipcia. Egipcia hace la función de adjetivo, ya que califica a la pirámide. ¿De qué pirámides estás hablando? De las egipcias. Recuerda, el sintagma nominal está estructurado por un determinante, un núcleo y un complemento. Su núcleo siempre será un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. Ahora, resolvamos en el libro de texto. Leemos las siguientes oraciones. La camisa blanca tiene los botones azules. Pablo tiene un sombrero pequeño. Las redes sociales son adictivas para la juventud. Los robots sustituyen el trabajo humano. Literal B. Subrayemos los sintagmas nominales y encerremos su núcleo. Recuerda, la estructura debe ser
determinante, sustantivo y complemento. Veamos la primera oración. La camisa blanca. ¿Ves? Hay un determinante, camisa que es el sustantivo y blanca que es un adjetivo o complemento de camisa. Por lo tanto, la camisa blanca es un sintagma nominal. ¿Cuál es la palabra más importante dentro de la camisa blanca? La camisa. Muy bien, ese sería su núcleo. Ahora fíjate lo que continúa. Tiene los botones azules. Los botones azules es también un sintagma nominal, puesto que tiene determinante los, sustantivo botones y el complemento adjetival azules. Los botones azules es un sintagma nominal. ¿Cuál es la palabra más importante de ese sintagma? Botones. Por lo tanto, ese es su núcleo. Continuamos. Pablo tiene un sombrero pequeño. Recordemos que un sustantivo por sí solo puede ser un sintagma nominal. Por lo tanto, Pablo es un sintagma nominal, pero solo es el núcleo. Tiene un sombrero pequeño. También es un sintagma nominal. Y la palabra más importante es sombrero, correcto. Las redes sociales son adictivas para la juventud. ¿Cuál es un sintagma? Muy bien, las redes sociales. Y la palabra más importante es su núcleo. Son adictivas para la juventud. Ahí no habría un sintagma porque está la preposición para. Por lo tanto, es un sintagma preposicional. No hace la función de nominal. Los robots sustituyen el trabajo humano. Los robots. Ese sí sería un sintagma nominal. Y su palabra más importante es robots. El trabajo humano. También sería un sintagma y trabajo, que es la palabra principal, sería su núcleo. ¿Has comprendido cuándo es y cuándo no es un sintagma nominal? Fíjate bien, todos tienen un determinante. Es tan solo como el caso de Pablo. Continuamos. Ahora resolvamos en el cuaderno. Actividad número 2. Literal A. Identificamos ejemplos de sintagmas nominales en las columnas de opinión que leímos en las actividades 2 y 5 de la semana anterior. Acá hay un error, porque no hubo actividad 5 la semana anterior, sino que llegamos hasta la 4. Entonces vamos a resolver las actividades de la 2 y la 4. Pasemos entonces a ver los textos. La actividad 2 se llamaba la inteligencia artificial, amiga o enemiga. Y en la actividad 4 estaban las redes sociales y sus efectos nocivos en la salud mental de los jóvenes. Identifica entonces todos los sintagmas que puedas en esos dos textos. Te voy a ayudar con los primeros. Por ejemplo, en inteligencia artificial, amiga o enemiga, podemos encontrar un sintagma nominal. Recuerda, determinante, sustantivo y complemento. Una foto real. Ese sería un sintagma nominal. ¿Cuál es la palabra más importante? Muy bien, foto. Ya tenemos una. Sigamos buscando. Recuerda, tienes que estar un determinante, un sustantivo y su complemento. La inteligencia artificial. Muy bien. Determinante es la, inteligencia es sustantivo y artificial su complemento adjetivo. La palabra más importante es inteligencia. Sigamos. Vamos al otro texto.
Los padres más atentos. Los padres más atentos. Vemos el determinante los, padres el sustantivo y más atentos los complementos. ¿Cuál es la palabra más importante? Correcto, padres. Ese sería el núcleo de ese sintagma nominal. Continuamos. Recuerda, busca todos los sintagmas que encuentres. Un mínimo de 3 por cada texto. Ahora pasamos al cuaderno. Recuerda siempre rotularlo con la temática de la semana. En este caso, de guía 8, la producción de una columna de opinión. El número de actividad y la página que corresponde a la actividad que vas a hacer en el cuaderno. Actividad 2, página 59. Literal B. Escribimos 10 oraciones con sintagmas nominales y subrayamos el sintagma. Bien, vamos a escribir 10 oraciones. Veamos un ejemplo. La pelota es azul. ¿Cuál es el sintagma? En este caso, el sintagma nominal. La pelota. Muy bien. Veamos otra segunda oración. El niño juega pelota. Sintagma nominal. El niño. Muy bien. Veamos una tercera. Los gatos negros son bonitos. Sintagma nominal. Los gatos negros. Una más. Un perro grande me ladró. Sintagma nominal. Un perro grande. Y la última. Mi mamá me mima. Sintagma nominal. Mi mamá. Determinante y núcleo. Continúa las oraciones en tu cuaderno. Solo te he dado unos ejemplos. Trata de cambiar algunas palabras. Continuamos. Página 60. La producción de una columna de opinión. Actividad número 3. Continuamos con la producción textual de la columna de opinión. Textualización. Escribe la primera versión de tu texto de opinión a partir de lo planificado en la actividad 1 y cumple con las características y estructuras correspondientes a la columna de opinión. Recuerda, la columna de opinión se caracteriza por ser subjetiva, abordar un tema de interés actual y utilizar un lenguaje formal. Ahora desarrollemos la columna de opinión. Escribe su título. Recuerda que tiene que ser algo llamativo para que llame la atención. Podemos agregar una ilustración, ya sea recortada o dibujada. Veamos cómo quedó mi texto de opinión. ¿Recuerdas cuál era mi tema? El maltrato animal. Observa el título que le puse. El maltrato animal que pasa inadvertido. Desarrollo. Cuando pensamos en maltrato animal, solemos imaginar escenarios evidentes y crueles, abandono, golpes o negligencia extrema. Sin embargo, existen otras formas más sutiles de maltrato que muchas veces pasan desapercibidas, incluso para los dueños, más bien intencionados. Uno de estos casos es tratar a las mascotas, especialmente a los perros, como si fueran niños. Aunque esta actitud puede parecer inofensiva o solo una muestra de cariño, puede generar consecuencias negativas tanto físicas como psicológicas en los animales. Y por ahí me encontré esta imagen de una campaña. ¿Y para ti, qué es maltrato? Es un error humanizar a un perro. Respeta su naturaleza e instinto, muy diferente a los de un ser humano. Y ahí observamos un perrito que lo han vestido hasta con gorro y otro que anda feliz cazando patos. Entonces, ¿te ha pasado tal vez a ti que has tratado a tu mascota como una persona? Eso
puede dañar la autoestima psicológica de los animales. Identifico y subrayo los conectores que he utilizado en mi texto. Solo he utilizado, sin embargo, y aunque. Continuamos. Página 61. Uso de la H. Actividad número 4. Leamos la siguiente información. La H generalmente no se pronuncia, es decir, que no tiene un sonido o fonema particular como si lo tienen otras letras. Por eso se dice que es muda. No obstante, su uso responde a reglas ortográficas. A continuación, conoceremos algunas de estas reglas. Reglas del uso de la H. H inicial. Se escribe H cuando las palabras comienzan con ia, ie, io, ua, ue, ui. Ejemplos: hueso, hielo y hato. Se escriben con H las variables de los verbos hacer, hablar, habitar, hallar. Ejemplos: hacían, habló, habitan, halla. Se escriben con H las palabras que comienzan con homo, orm, om, os, ol, is, hiper, hipo. Ejemplos: homogéneo, horno, hormiga, humano, holgado, historia. Excepto homóplato. Homóplato. Se escriben con H todas las variables del verbo haber. Ejemplos: hubo, has, hay, había, haya y habrá. H intermedia o intercalada. Si una palabra comienza con H y está presente en una palabra compuesta, conserva su estructura ortográfica. Por ejemplos: de huir, rehuir; de hacer, deshacer o rehacer; y de hecho, cohecho. Son muchas las palabras que se escriben con H intermedia, por lo tanto es complejo determinar una regla específica para cada una. De ahí tenemos varios ejemplos: ahí, bahía, coherencia, zanahoria, ahijado, cohete, búho, etc. Ahora resolvamos. Literal A. Escribamos H donde corresponda. El unicornio se escribe con H unicornio. No. El unicornio sorprendió a los humanos. Humanos. Lleva H. Infantiles. No lleva H. Cuando apareció sobre la colina, todos quedaron impresionados con aquel hecho. Hecho. Pensaron que les habían mentido cuando les dijeron que no existían. Sin embargo, no era real. Era una simulación exitosa. Había sido creado con inteligencia artificial. Artificial. Muy bien. Continuamos. Literal B. Leamos nuestra primera versión de la columna de opinión que escribimos en la actividad 3 e identifiquemos palabras escritas con H inicial o intermedia. Literal C. Identificamos cuál regla ortográfica del uso de la H se cumple. Haz esto en tu cuaderno. Identifica o rodea la palabra con H que hayas utilizado y verifica a qué regla pertenece. Compartimos palabras que utilizamos de manera cotidiana que contienen H inicial o intermedia. ¿Qué palabras utilizamos de manera cotidiana? Por ejemplo, inhalación, ahuecar, exhausto, exhibición, cacahuete, adherir, moho, rehén, zanahoria, vehículo, deshabitado, cohete, rehuir, albahaca, azahar. ¿Sabes otras? Puedes mencionarlas. Bien,
Pasamos a la página 62. El foro. Actividad número 5. Leamos la siguiente información. El foro es una estrategia de discusión o conversación en la que un grupo de personas expresan sus puntos de vista respecto a un tema, un libro, una película, entre otros. En la mayoría de los casos, el foro es dirigido por una persona que modera las participaciones. Puede ser presencial o virtual, así como el foro donde participas en Fiction Express. El autor coloca una pregunta y tú vas participando. Subrayemos la definición de foro. Es una estrategia de discusión o conversación en la que un grupo de personas expresan sus puntos de vista respecto a un tema, un libro, una película, entre otros. Veamos las características del foro. Puede ser formal e informal, dependiendo de su propósito. En el ámbito académico predomina el estilo formal. Por lo general se organiza después de una actividad, ver una película o una representación teatral, leer un libro, etc., o de analizar un tema. Permite expresar de forma libre la opinión respecto al tema o asunto en discusión. Permite el desarrollo de la expresión oral. Una persona moderadora dirige las preguntas y los participantes de los panelistas. Y las participaciones de los panelistas. Organización. Se define el tema o asunto y el propósito del foro. Se determina la fecha, lugar y hora para su desarrollo. Se designa a la persona moderadora, quien hace posible que el tema o asunto se aborde desde diversos puntos de vista para que el público comprenda el contenido y propósito del foro. No interviene compartiendo su opinión, se limita a coordinar el desarrollo del foro. Se determinan los participantes, o también conocidos como panelistas. Al final suele darse un espacio para que el público pueda preguntar a los panelistas. Ahora respondamos. ¿Cuál es la importancia de los foros en el ámbito educativo? En el ámbito educativo nos permite la expresión y la reflexión para fomentar un pensamiento crítico. Organizamos un foro en el aula y resolvemos. Literal A. Socializamos los temas que abordamos en nuestra columna de opinión. B. Identificamos los temas similares. C. Clasificamos los temas por bloques, por ejemplo, cambio climático, videojuegos, inteligencia artificial. D. Por cada bloque de temas organizamos un foro breve para que compartamos nuestras ideas. E. Verificamos que cumplamos las características y organización respectivas. ¿Qué te parece si hacemos un foro? En clase nos vamos a reunir después de redactar nuestra columna de opinión y vamos a unirnos por temas similares, en los cuales vamos a compartir la información que hemos escrito y vamos a generar 3 preguntas. Después de esas 3 preguntas podemos pasar a participar en el foro. Escuchemos las respuestas de nuestros compañeros y dejemos opinar a los demás. ¿Qué te parece? ¿Lo haremos? Por supuesto. Página 62. Consolidación. Actividad número 6. Continúo con la producción de mi columna de opinión. Revisión. Literal A. Verifico que mi columna de opinión posea coherencia en el desarrollo de ideas. B. Verifico que mi texto no posea errores ortográficos ni de puntuación. C. Escribo la versión final de mi texto en una hoja de papel bond o en una página del cuaderno. En este caso lo haremos en el cuaderno. Publicación. Socializo mi columna de opinión leyéndola en voz alta frente a la clase o desarrollando un foro. Guía 8. La producción de una columna de opinión. En el cuaderno redacto ya mi columna de opinión. Mi columna de opinión
hablaba sobre el maltrato animal. Un ejemplo frecuente es vestir a los perros con ropa que no necesitan, aunque ciertas razas pueden beneficiarse del abrigo en climas fríos. Colocarles prendas innecesarias o incómodas puede interferir con su capacidad natural para regular su temperatura corporal o afectar su movilidad. De igual modo, consentirlos excesivamente, como permitirles una dieta inadecuada o ignorar conductas inadecuadas por tratar de evitar corregirlos, puede deteriorar su salud o crear problemas de comportamiento que los perjudiquen a largo plazo. Estas acciones, aunque bien intencionadas, no siempre respetan las necesidades reales del animal. Es crucial reflexionar sobre nuestra relación con las mascotas y comprenderlas desde su naturaleza y no desde nuestras emociones humanas. Ellos no necesitan ser tratados como bebés, sino como los animales que son, con todo lo que eso implica. Ejercicio, disciplina, límites y un cuidado que respete sus instintos y características particulares. Al hacer este cambio de perspectiva, no solo mejoraremos su bienestar, sino que también fortaleceremos el vínculo único que compartimos con ellos. Cuidemos con amor, pero también con conocimiento y respeto. ¿Qué te pareció mi columna de opinión? Ahora vamos a compartir las de los demás para realizar el foro. Evaluación. Vamos a evaluar nuestra columna de opinión. Veamos los criterios. Número 1. Cumple con la estructura de la columna de opinión, introducción, desarrollo y conclusión. Puede estar en proceso. 2. Evidencia las características de la columna de opinión, subjetividad, actualidad y lenguaje académico. Podría estar en proceso. 3. Presenta coherencia de ideas entre párrafos y entre las partes de la estructura. Podría también estar en proceso. 4. Evidencia el uso de conectores discursivos explicativos. Puede estar en proceso. 5. Evidencia uso correcto de las normas ortográficas. Habría que revisar. Y aún está en proceso. Autoevaluación de la unidad 2. Marca con una X según corresponda si lo has logrado o estás en proceso, de acuerdo a los contenidos vistos en la unidad 2. Número 1. Clasifico los versos, en versos de arte mayor y arte menor a partir de sus sílabas métricas. Algunos he visto que ya lo han logrado. 2. Analizo textos poéticos a partir de su forma y contenido. Aún estamos realizando eso para la exposición. 3. Infiero la intención comunicativa de diversas situaciones comunicativas orales y escritas. Algunos han logrado ese contenido. 4. Analizo y evalúo el contenido de las columnas de opinión. A algunos les cuesta todavía analizar la columna de opinión. 5. Escribo una columna de opinión atendiendo a su estructura y características. Puede estar en proceso o ya lo terminaste. 6. Reconozco los sintagmas nominales y sus núcleos en oraciones y textos que leo. A algunos les está costando un poco. Muy bien. Eso es todo para esta semana. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.